Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 6 al 11, en donde tendremos nuestra lectura esta tarde y donde estaremos estudiando acerca de la ascensión de Jesucristo. En las semanas anteriores, si recuerdan, estuvimos estudiando acerca de las doctrinas de la crucifixión y la resurrección. En Hechos 1, versículos 6 al 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En las semanas anteriores estudiamos acerca de la crucifixión. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado conforme a las Escrituras. Las Escrituras se cumplieron cuando en estos acontecimientos el Señor dio su vida en rescate por la humanidad. Y estudiamos cómo esta fue una gran humillación. La gran humillación para el Hijo de Dios fue venir a la tierra, hacerse como un hombre y dar su vida en una cruz. En Filipenses 2:8 nos dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre humilló a su Hijo. Isaías 53, otra de las escrituras que se cumplieron con este evento: el Padre quebrantó a su Hijo hasta lo sumo. El Hijo dio su vida en la cruz. Esto era parte de un plan redentor. En el amor del Padre, el Hijo dio su vida. Pero por supuesto que en ese amor, el Padre no dejó a su Hijo en la muerte. Aunque Él había entregado el Espíritu, aunque su cuerpo había quedado colgado en un madero, Jesucristo también fue resucitado. Y esto no es extraño, pues Él mismo había dicho: el que se humilla será exaltado, y la resurrección fue el inicio de esa exaltación. En la humillación, Cristo murió, fue sepultado. En la exaltación, Cristo fue resucitado. Esta resurrección fue el primer paso de esta grandiosa exaltación. La resurrección, en otras palabras, comenzó el camino hacia el Padre, comenzó el camino hacia la gloria eterna. Esto comenzó en la resurrección, pero esto iba a continuar. Lo que tenemos en Hechos 1 es la ascensión de Jesucristo. Él debía no solamente resucitar conforme a las Escrituras, sino también Él debía ascender conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó por el poder de Dios y Jesucristo ascendió al Padre por el mismo poder de Dios. El poder de Dios que le llevó a una cruz, el poder de Dios que le resucitó de la tierra, fue el mismo poder de Dios que le levantó al cielo. Varios testigos comprobaron la muerte y la sepultura de Jesucristo. Los soldados que custodiaban la tumba. María, domingo temprano, cuando llegó y vio el sepulcro vacío. Los apóstoles en Juan 28 vieron que en el sepulcro ya no estaba el cuerpo del Señor. Los discípulos en 1 Corintios 15, alrededor de 500 cristianos dieron testimonio de que Jesucristo había resucitado. Pero ahora lo que tenemos en Hechos 1 es también el testimonio de la ascensión del Salvador. Jesucristo no solamente resucitó, Jesucristo también ascendió al Padre. Este es el testimonio del doctor Lucas aquí en este libro de los Hechos. Después de 40 días de ministerio terrenal, Jesucristo se reunió por última vez con sus discípulos para ascender a los cielos.
En capítulo 1, versículo 3, vean que nos dice la palabra que a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué sucedió después? ¿Por qué Jesús fue alzado y desapareció en el cielo? ¿Se terminó su obra en la tierra al ascender? ¿Sabes qué beneficios tenemos por el hecho de que Jesús ascendió al Padre? Esta tarde quiero hablarles en este sermón, voy a dividir este sermón en 3 partes. En cada una quiero hablarte de una razón por la cual Jesucristo ascendió al Padre y una bendición en cada parte, es decir, 3 bendiciones para nosotros. Vamos a ver en primer lugar la primera razón y la primera bendición. Vamos a ver que la ascensión de Jesucristo cumplía con su promesa. Vean en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Lucas escribe esta carta como una investigación minuciosa de los hechos de los apóstoles. Esto lo vemos al comienzo de la carta cuando dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Lucas fue un hombre gentil, discípulo del apóstol Pablo. Este hombre se caracterizó por ser un investigador minucioso de los acontecimientos que rodearon el ministerio del Señor Jesús. Él escribió un primer tratado en el Evangelio según San Lucas, y este es su segundo tratado. Parece que este es un tipo de carta enviada a un hombre llamado Teófilo. No tenemos información de este hombre, pero en esta carta se nos detallan los hechos de Jesucristo, los hechos de los apóstoles. Este es el último momento de Jesús con los discípulos. Noten ahí que en este capítulo 1 es el último encuentro, no hay más enseñanza. Las parábolas se han terminado, no hay más instrucciones. Todos los principios y la enseñanza del Señor Jesús se ha acabado. Estas son las últimas palabras. Noten también que en este versículo 6, los discípulos se habían reunido. Eso muestra su intención. Esta es la despedida. Este es el último momento de los discípulos con su Señor. Ahí están todos para despedirlo. ¿Por qué? Él lo había anunciado. Si van conmigo a Juan 14, versículo 28, podemos ver cómo en primer lugar la ascensión cumplía su promesa. Juan 14, 28 nos dice ahí en la palabra, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿Ven eso? Jesucristo había anunciado desde antes de su crucifixión que Él debía regresar al Padre. Él tenía que regresar al lugar de donde había venido. Él conocía que dentro del plan del Padre, el plan del Padre consistía no en que Él se quedara en la tierra para siempre, sino que Él viniera, cumpliera con el propósito de salvación y regresara para con el Padre. Él sabía que su propósito era regresar al lugar de gloria del cual Él había venido. Su ministerio era temporal. La obra había sido consumada, ahora Él tenía que regresar. En Juan 16, 28, vean conmigo ahí en sus Biblias, como nuevamente Él habla a sus discípulos sobre este regreso inminente. Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y ¿qué? Voy al Padre. Noten cómo Jesucristo conocía bien los planes del Padre. Conocía del propósito de Dios de regresarlo a su lugar en los cielos. Fue hasta Hechos 1 entonces cuando sus palabras cobran vida a los ojos de los discípulos. Ellos entienden que realmente Jesucristo debía regresar con el Padre. Y esto debió sonar extraño a sus oídos, ¿cierto? Esto debe ser un momento extraño. A nadie nos gustan las despedidas. Ninguno de nosotros nos agrada dejar a nuestros seres queridos. Él había estado ahí por 3 años con ellos. Había compartido momentos de gozo y momentos difíciles. Ellos habían caminado con su Maestro. Jesucristo se había convertido no solo en un compañero más, sino era su Salvador.
Recuerdan, por ejemplo, en la resurrección, María estaba llorando ahí afuera del sepulcro. Cuando Jesús aparece, María lo abraza y le dice maestro, en un sentimiento de amor, de aprecio. Entonces, esta es una reunión en cierto aspecto triste. Es el último momento. ¿Por qué nos dejas? ¿Pueden imaginar los pensamientos de los discípulos en ese momento? Había algunas ideas. Él podría encabezar el nuevo movimiento. Aquí podría comenzar un movimiento cristiano que arrasara con todas las ciudades y el imperio romano. Él podría ser nuestro líder. Él podría quedarse con el grupo y comenzar algunas actividades de activismo religioso. Podría surgir un nuevo grupo, tal vez un nuevo partido aquí, partido cristiano. Pero había tiempo, pero no había más tiempo. Él debía regresar. Sin embargo, noten que en el versículo 6 hay lugar para una pregunta más. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta demuestra lo que ellos estaban pensando. Ellos no entendían completamente el plan. Vean que esta pregunta revela lo que había en sus corazones. Y es que ellos tenían información del Antiguo Testamento. Las Escrituras daban testimonio y el gran testimonio de que Israel será levantada como cabeza de las naciones. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento muestran cómo Israel en algún momento será elevado a una posición de gobierno, será un reino próspero. Israel será puesto como gobernante sobre todas las demás naciones en la tierra. Por siglos ellos tenían esta expectativa. Ellos esperaban al Mesías, el cual llevaría a la nación a una posición preeminente. Algunas profecías del Antiguo Testamento motivaban este pensamiento. Recuerden, por ejemplo, en Isaías 9:6, una de las más recordadas. Porque un niño nos es nacido, ¿recuerdan? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Ven eso? Los judíos entendían entonces que un reino esperaba a Israel, que Dios levantaría a esta nación como un reino preeminente sobre toda la tierra. Pero Jesús no estaba cumpliendo con esas expectativas. Además, los estaba dejando. Esto parecía algo desalentador. ¿Puedes imaginar? Tienes un pastor durante 3 años. Él te ha guiado, te ha enseñado, te ha instruido, te ha fortalecido, te ha sostenido, y de repente se va. Eso no agrada a nadie, ¿cierto? Ellos querían un reino gobernante. Ellos querían un Mesías que los guiara. Ellos querían a un Jesús que siguiera adelante en los planes terrenales. Una semana antes, 40 días antes, recuerdan un domingo entrando a Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud esperaba que Jesús se levantara como el líder político, militar, espiritual, religioso que Israel necesitaba. Ellos tenían siglos anhelando a un líder, pero ahora este líder se iba. ¿Pueden imaginar? Que Jesucristo se iba. Imagina, por ejemplo, un político hace una campaña proselitista, las multitudes lo siguen, es el favorito del pueblo, y cuando gana la elección se va. Algo así estaba pasando, pero él tenía que irse porque él lo había prometido. Vean por favor conmigo en Juan 14:2. Juan 14:2. Imaginen por un momento los corazones de los discípulos agobiados con esta noticia. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy
pues a preparar lugar para vosotros. ¿Era claro? Ahora, no tenemos mucha información de la vida eterna, pero noten que aquí hay algo. Aquí hay una promesa. Cristo estaba prometiendo una morada celestial, un lugar donde habitar para sus discípulos. Él dice, voy a preparar lugar. Eso no significa que las moradas estuvieran en obra gris o en obra negra, o que estuvieran medio desordenadas. Esto significa que Él debía ascender para disponer lo necesario para recibir en un tiempo futuro a todos sus discípulos. La ascensión entonces cumple la promesa de Cristo. Los discípulos debían comprender que las promesas de Cristo son verdad. Y a la pregunta de ellos, el Señor responde de una manera impresionante. Vean ahí en el versículo 7, en Hechos 1. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa frase de tiempos o sazones tiene que ver con etapas o sucesos que iban a acontecer. Ellos estaban expectantes o deseaban saber acerca de esa restauración del reino, y Cristo les dice, no es una información que ustedes deban saber por ahora. Esta información no está disponible para ustedes. Ellos no necesitaban conocer a detalle todos los eventos que iban a suceder a la restauración del reino de Israel. Vayan a Juan 14, versículo 3, por favor. Juan 14, 3. Nuevamente, observen las palabras del Señor ahí. Vendré otra vez. ¿Notan? Vendré otra vez. Muchas veces dijo esto. Si van por favor a Mateo 24, versículo 36, tenemos otro pasaje que nos da información. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Notan eso? Observen el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Algunos están obsesionados con las fechas. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿En qué momento Él regresará? Y algunos se obsesionan tanto que buscan sacar cuentas. Él se fue en el año 30. El templo fue destruido en el 70. Si esto lo multiplicamos por las 7 fiestas que había, le sumamos 12 apóstoles, le sacamos raíz cuadrada y le aumentamos los 1014 años que llevamos. Algunos se obsesionan con las fechas, y los discípulos en Hechos 1 también estaban obsesionados con esto. Ellos estaban pensando, ¿cuándo será que Israel llegará a la cima? Entonces, Cristo cambia su perspectiva. Pero noten que en el versículo 8 les da una promesa mayor, una información relevante. Observen ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Conocemos ese pasaje, ¿cierto? Es un pasaje familiar. Recibiréis poder. Esto es maravilloso. Ellos recibirían poder especial. Ellos recibirían una capacidad sobrenatural para cumplir con una tarea. Es como si Cristo estuviese diciendo, por ahora no te preocupes cuándo será el tiempo adecuado, por ahora debes ocuparte en recibir ese poder del Espíritu Santo para cumplir con la tarea. Recibiréis poder. Esto es sobresaliente. Aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Noten por favor ahí que este es poder espiritual, poder santo. ¿Notan? Este es un poder sobrenatural. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, Dios Espíritu. No es una fuerza solamente,
no es un ser místico, un tipo de poder que se mueve de una manera misteriosa. Él es el Dios Espíritu. En el Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo se centraba en ungir o capacitar a hombres para ciertas tareas. Hombres como David, Salomón, José, Samuel, fueron capacitados de esta manera para llevar a cabo tareas especiales. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo está revelando aquí un nuevo ministerio del Espíritu Santo, una nueva manera de obrar. Noten cómo en este versículo 8 dice, recibiréis poder. La palabra que notas ahí como poder es dunamis, de donde tenemos otra palabra en castellano, dinamita. Lo que Cristo está diciendo es, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a poder actuar como una dinamita espiritual. Ustedes van a poder cumplir con la tarea. Lamentablemente en nuestro tiempo esto se ha convertido en un abuso total para hablar de la obra del Espíritu Santo. Los hombres están hablando de un mover del Espíritu Santo. Están hablando de un actuar sobrenatural del Espíritu Santo dando riquezas. Los hombres están hablando de un ministerio del Espíritu Santo que hace milagros, que resucita muertos, que hace hablar en lenguas, que da riqueza y prosperidad, que hace profetizar, ver visiones, soñar sueños. Esto es un abuso. Lo que está diciendo aquí Jesús es que el ministerio del Espíritu Santo se centraría en dar poder espiritual. ¿Para qué? Noten ahí en el versículo 8. Para ser testigos. Y esta palabra es maravillosa. Es una palabra que te clava en la cruz, porque esta palabra es martus, de donde tenemos la palabra en castellano mártires. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, ustedes van a recibir poder para ser mártires. Y esto, si me permiten recordar un poco hacia atrás en el ministerio de Jesús, esto encierra toda su vida. ¿Se dan cuenta? La vida de mártir encierra toda la vida de Jesús. Jesús vino como un siervo, se hizo hombre y predicó el evangelio del reino. Pero su vida se convirtió en un martirio, limitado a un tiempo, a un espacio, conviviendo con hombres imperfectos, siendo paciente con hombres limitados, dando sus enseñanzas que no eran entendidas por todos, siendo apresado, siendo atacado, siendo agredido. Una vida de mártir, un hombre perfecto, hijo de Dios, trayendo un mensaje de salvación y sin embargo siendo rechazado. Toda la vida de Jesús fue una vida de martirio. En la cruz Él dio su vida, derramó su sangre, fue atacado, fue escupido, fue vituperado, fue enterrado en un sepulcro como cualquier hombre. Una vida de martirio. ¿Qué está diciendo entonces Cristo aquí? Recibiréis poder para seguir mi camino, para seguir mis pisadas, para vivir como yo viví, para vivir la vida sobre la tierra de la manera en la cual yo la caminé. Recordamos sus enseñanzas. ¿Qué significa seguir el camino de Jesús? ¿Qué significa ser mártires? Significa tomar serio por el Evangelio. Significa llevar un mensaje que será rechazado. Significa vivir una vida contraria al mundo. Significa caminar en los pasos del Señor. Tomar su cruz, ponerse su corona, extender las manos y ser clavado por ser cristiano. ¿Cómo se puede hacer eso? Solo con el poder del Espíritu Santo. Entonces Cristo está diciendo, ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir la misma capacidad que yo tuve para poder vivir una vida victoriosa, una vida espiritual. Noten aquí algo muy importante, vean ese versículo 8. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Déjenme actualizarlo a nuestro tiempo.
Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos vivir la vida cristiana y podemos llevar el Evangelio a Cuernavaca, a Morelos y a todo México y hasta lo último de la tierra. Solamente de esta manera. Entonces, la primera causa por la cual la ascensión de Cristo tenía que suceder es porque esto cumplía sus promesas. La bendición consistía en que Él, al irse, el Espíritu Santo vendría para investir a los discípulos de poder espiritual. Vean conmigo, por ejemplo, en Juan 15, versículo 26, donde Él habló de esta tan importante. Juan 15, 26, cuando dice en la palabra: Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Noten cómo el ministerio del Consolador, el Espíritu Santo, consiste en apuntar a Cristo. Y el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia es lo mismo. Está haciendo lo mismo. Apuntando a Cristo a través del Evangelio, apuntando a Cristo a través de su palabra, apuntando a Cristo a través del servicio. Era necesario entonces que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera a su iglesia. Juan 16, versículo 7, noten ahí: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es la primera razón y la primera bendición. Pero hay una segunda razón y segunda bendición para la ascensión de Cristo. Y esta es que cumplía con su sacerdocio. Vean en Hechos 1, versículo 9, cuando nos dice ahí la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión misma. Jesucristo es elevado hacia el cielo. Jesucristo es tomado y corporalmente comienza a elevarse hasta que los discípulos lo pierden de vista. Noten aquí que Jesús fue alzado o levantado. Es decir, Él no realizó la acción. Noten por favor que en este versículo 9 es enfática la frase cuando dice fue alzado. Esta es una acción externa. Dios Padre le levantó. Vayan por favor conmigo a Lucas 24, 51. Es un pasaje paralelo que nos habla acerca de esta acción del Padre sobre su Hijo. Lucas 24, 51, al final del Evangelio, cuando dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿En eso? Fue llevado arriba al cielo. Esto entonces nos habla de la complacencia del Padre. Noten cómo en todo el ministerio terrenal la acción del Padre es evidente. El Padre lo quebrantó en la cruz, el Padre lo resucitó de la tierra, y en este momento el Padre lo está levantando al cielo. Esto muestra la complacencia del Padre. Desde el comienzo del ministerio, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahora el Padre lo está levantando. Lucas dice que fue alzado y le recibió una nube, y los discípulos, observen, estaban viéndolo. Esto significa que ellos no perdían de vista el cuerpo de Jesucristo. Todo el tiempo estaban viéndolo. En este momento tal vez las preguntas serían: ¿por qué se va? ¿Por qué Cristo se va al cielo? Esto era importante para ellos. Recordemos un poco de lo que había sido su vida con Jesucristo. 3 años habían convivido con Él. 3 años habían caminado con su Maestro. Ellos vieron su humillación como hombre. Ellos vieron cómo fue apresado en el huerto de Getsemaní. Ellos vieron cómo fue golpeado ante el concilio. Ellos vieron cómo fue crucificado en una cruz. Ellos vieron cómo su cuerpo era sepultado. Ellos vieron cómo toda esta humillación había sido sobre su Maestro.
arrestos, golpes, crucifixión, muerte, sepultura, toda una gran humillación. Ahora, ellos debían ver su exaltación. Ahora, aquel principio del que se humilla será exaltado, debía cobrar vida en sus propios ojos. Ahora ellos debían ver cómo el Padre se había complacido con la obra de Cristo y el Padre lo estaba levantando. Esto comenzó con la resurrección. La semana pasada escucharon sobre esto. Él fue levantado del sepulcro. El Padre movió la piedra. El Padre sacó el cuerpo de su Hijo. El Padre lo levantó de la muerte. Y en segundo lugar, aquí en Hechos 1, vean la ascensión. Él es levantado de la tierra. Él no desapareció de la tierra. Él no se esfumó o no se transformó en un gas. Él ascendió al cielo. Y esto es relevante. En la física se habla de una velocidad de escape. Esta velocidad de escape se refiere a la velocidad que un cuerpo debe tomar para poder escapar de la atmósfera, vencer la atmósfera, vencer la ley de la gravedad y poder escapar. Cada uno de nosotros somos atraídos por la tierra con una fuerza igual a los kilogramos que la báscula dice que tú pesas cuando te subes a ella. Algunos tienen miedo de subirse porque dicen, la tierra me atrae demasiado. Entonces, no significa que tú estés gordito o gordita, sino que la tierra, sino que eres muy atractivo o atractiva para la tierra. La velocidad de escape, es decir, la velocidad que un cuerpo debe tomar para poder vencer esta ley de la gravedad, es de 40.320 kilómetros por hora. Es decir, 11.2 kilómetros por segundo. Un cohete que sale de la Tierra y vence esta ley de la gravedad para ir, por ejemplo, a la Luna, tiene que alcanzar esta velocidad y la alcanza a los 12 minutos para vencer los 320 kilómetros de atmósfera. La imagen debió ser impactante. Recuerdo cuando hace ya varios años, junto con los amigos, nos divertíamos, y una de las maneras en las cuales, especialmente en temporada navideña, era que poníamos unos cohetes en un terreno amplio y poníamos un bote, una lata ahí encima. Entonces preparábamos todo, era parte de nuestros inicios como lanzadores. Teníamos la idea de ir a la NASA para lanzar cohetes y ese era nuestro comienzo. Entonces poníamos ahí varios cohetes, poníamos la lata y esto salía disparado a una velocidad impresionante, pero veíamos cómo la lata subía. De repente parecía que se perdió un poco de nuestra vista, pero al tiempo regresaba. Pero eso no estaba sucediendo aquí. Aquí el cuerpo de Jesús estaba subiendo para no regresar. Y esto debía traer un impacto. Esto era como el niño cuando suelta su globo y tal vez el niño dice, bueno, ahorita va a caer, pero el globo no regresa. El globo se va. Esto parecía diluir toda esperanza, ¿cierto? Esto parecía aplastar sus corazones. Algunos de los discípulos podrían decir, Él se va y nos está dejando. Él se va y nos estamos quedando solos. Él se está yendo y ahora no vamos a tener nadie que nos guíe, nadie que nos enseñe. ¿Por qué se fue? Porque esto cumplía con su sacerdocio. Esto preparaba al Señor para su ministerio siguiente, su sacerdocio celestial. Ser llevado al cielo era necesario no solo para cumplir sus promesas, no solo para regresar con el Padre, no solo para enviar al Espíritu Santo, sino también para comenzar con un ministerio de sacerdocio en el cual actualmente Él hoy está. Esto significaba comenzar su ministerio de sumo sacerdote celestial. Vayan conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, para que noten cómo en este capítulo 5 la Biblia nos revela este ministerio maravilloso de nuestro Salvador. Hebreos 5.
cuando nos dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, arriba en el cielo. Arriba al cielo. ¿Ven eso? Versículo 10. Y fue declarado por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesucristo ascendió a los cielos para comenzar este ministerio glorioso de sumo sacerdote. Un ministerio que era necesario para nosotros. Su ministerio de Salvador terminó en la tierra, pero esto dio paso a un ministerio glorioso junto al Padre. Necesitamos comprender en qué consistía este ministerio, y lo podemos comprender cuando vemos la función de sumo sacerdote en la tierra. Esto comenzó con Aarón, allá con el pueblo de Israel, en Éxodo. Dios le dio instrucciones a Moisés para que ungiera a Aarón como sumo sacerdote. Él se encargaría de presentar los sacrificios. Él se encargaría de preparar todo para los servicios de adoración a Dios. El pueblo podía comenzar a adorar a Dios cuando Aarón, como sumo sacerdote, preparara todo lo necesario para esa relación con su nuevo Dios. Aarón debía pasar esta estafeta de sumo sacerdote a sus descendientes, siempre y cuando sus descendientes no tuvieran ningún defecto físico. Este sacerdocio comenzaba a los 30 años, y esta función fue transmitiéndose a lo largo de generaciones hasta los tiempos de Jesús. Cuando Jesús viene en su ministerio terrenal, había sumos sacerdotes encargados de los ministerios, encargados de la adoración en el templo. Además de todo esto, el sumo sacerdote era el intermediario del pueblo hacia Dios. En otras palabras, el sumo sacerdote hablaba de parte del pueblo hacia Dios. Dios escuchaba las oraciones, veía y recibía los sacrificios que el sumo sacerdote presentaba cada sábado y cada día de la expiación a favor del pueblo. Cuando un hombre quiso usurpar esta función de sumo sacerdote, el rey Usías, recuerdan lo que sucedió, Dios lo hirió con lepra. Entonces, esta función de sumo sacerdote era relevante para el pueblo. Cuando en el tiempo de la rebeldía y del cautiverio Dios quitó el sumo sacerdocio de su pueblo, el pueblo se quedó sin un intermediario para con Dios, sin alguien que abogara por el pueblo para con Dios. Este fue un tiempo terrible de debilidad espiritual y de abandono de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la carta a los Hebreos? Noten nuevamente ahí en el versículo 10, Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote. Noten por favor la fragilidad de los sumos sacerdotes terrenales mientras estos duraron con el pueblo de Israel. Un sumo sacerdote moría y tenía que entrar otro al relevo. Y así en cada generación. Esos sumos sacerdotes en ocasiones fueron falibles, fueron corruptos. Recordamos, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Recordamos en el tiempo de Samuel. Los sumos sacerdotes fallaron en llevar a Dios correctos sacrificios. Fallaron en interceder por el pueblo. Samuel fue un sumo sacerdote que fue fiel a Dios, fiel al pueblo, fiel a las Escrituras. Pero finalmente Samuel murió. Entonces ahora la carta a los Hebreos nos revela una maravillosa bendición. Tenemos en Cristo un sumo sacerdote perfecto. Tenemos en Cristo un sumo sacerdote eterno. No se requieren más sacerdocios terrenales. No se requieren más sacrificios ofrecidos por un hombre falible.
porque ahora tenemos en los cielos a un sumo sacerdote conveniente. Vean por favor en Hebreos 7:26 las características de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:26, cuando nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se dan cuenta? La crucifixión fue el ofrecimiento de su propia vida en sacrificio, para que en la ascensión Jesucristo fuera con el Padre y tomara lugar como sumo sacerdote, habiendo ofrecido aquí en la tierra el sacrificio suficiente. ¡Qué bendición! Este sumo sacerdocio es conveniente, noten, para nosotros. ¿Qué significa esto? Tenemos un intermediario, tenemos a alguien que aboga por nosotros en los cielos, tenemos a alguien que puede hablar con Dios de parte nuestra, tenemos a alguien que puede interceder por nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 3 al 8, Jesucristo es aquel que da los dones a la iglesia y manda estos dones a través del Espíritu Santo. En 1 Juan 2:1, Jesucristo es el sacerdote que actúa como abogado, intercediendo a causa de nuestros pecados. Vean conmigo, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, 7, el último libro de las Escrituras. Comiencen en el versículo 10. Entonces se oía una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted necesita un abogado, porque hay alguien que lo está acusando todo el tiempo. Tú necesitas a alguien que te defienda ante el trono celestial, porque Satanás es revelado como el acusador. ¿Y sabes qué? El sacerdocio de Jesucristo incluye esta intercesión. Él se coloca entre Satanás y Dios Padre para decir: Padre, mi sacrificio han pagado por los pecados de este hombre o de esta mujer. Jesucristo es entonces un sumo sacerdote suficiente para nosotros. La ascensión muestra también ese modelo profético en cuanto a que todos los creyentes ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto está ahí en Efesios 2:6. ¿Cómo sucede esto? Lo que sucede es que aunque Efesios 2:6 habla en tiempo pasado, esto está hablando de la determinación divina, o en términos judiciales, del dictamen del juez que ha declarado que cada cristiano, cada cristiana, seamos sentados en un lugar con Cristo en el cielo. Y Jesús fue a preparar lugar para nosotros allá. Hoy en la sociedad en la que vivimos, muchos se jactan de tener ciertas amistades o ciertos familiares en posiciones, por ejemplo, de gobierno. Tengo un compadre que está allá, en Los Pinos, pero que vende pinos en la salida, ¿no? Tengo un amigo que está encumbrado en tal lugar, en tal secretaría. Tengo un familiar que trabaja con el presidente. Y muchos se sienten orgullosos de tener esta clase de amistades o de familiares. Pero noten, ¿quién puede tener alguien que abogue en el cielo delante del trono más alto, el trono de Dios?
solamente aquel que ha tomado a Jesucristo como su Salvador y cual ahora es sumo sacerdote, su intercesor. Sería un error decir que al ascender su vida es de descanso. Sigue estando activo, en servicio, intercediendo, trabajando a favor de su iglesia. ¡Qué bendición! ¿Cierto? ¡Qué bendición es poder tener hoy un intercesor como Jesucristo! El cual, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros queremos cruzar las puertas de su palacio y entrar ante el mismo trono, ahí podemos ser llevados por el cortesano que es nuestro Salvador. Y por eso es que en cada oración, y cuando damos gracias por los alimentos, y cuando intercedemos por alguien, y cuando oramos por algo más, es que pedimos en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, estamos diciendo: Padre, estoy hablando a ti como si Cristo estuviera hablando a ti. Vamos al trono de Dios acompañados de Jesucristo. Intercedemos, pedimos, suplicamos y clamamos a nuestro Dios siempre de la mano de Jesucristo. Nunca podemos acercarnos a Dios si no es porque Jesucristo va delante de nosotros como sumo sacerdote. El pastor Spurgeon escribió acerca de esto con las siguientes palabras. Escuchen: este Jesús vivo está ensalzado hasta la eminencia de gloria y poder. Hoy no sufre como el humillado ante sus enemigos, no sufre trabajos como el hijo del carpintero, sino que está elevado muy por encima de los principados y las potencias y todo nombre. El Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y está ejecutando este encargo glorioso, llevando a cabo su obra de gracia. Una bendición, ¿cierto? Una enorme bendición. ¿Habías pensado en esto? La ascensión de Cristo, entonces, en segundo lugar, cumplía con su ministerio sacerdotal. En tercer lugar, vean conmigo en los versículos 10 y 11, Hechos 1. En tercer lugar, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos una de las revelaciones más gloriosas de toda la Biblia: la segunda venida de Jesucristo. El mensaje de Dios eran ángeles que habían tomado una forma humana, como muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, para revelar este mensaje impresionante, maravilloso. Este es un mensaje del cielo. Dios quiso que sus discípulos supieran esto: Jesucristo volverá. Jesucristo volverá. La Biblia revela abundantemente una segunda venida de Jesucristo. La primera venida consistió en su humanización, ministerio terrenal, crucifixión, sepultura y resurrección y ascensión. Pero en la segunda venida, Jesucristo vendrá para cumplir con otro plan del Padre. Noten cómo Cristo es el Hijo de Dios que una y otra vez cumple el plan del Padre, hace la voluntad de su Padre. Esto debió causar gran desconcierto. Noten por favor ahí en el versículo 11, cuando les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. ¿Quieres decir que así como lo hemos visto que está ascendiendo, así regresará? Sí. Zacarías 14, versículo 4, nos revela este maravilloso evento en el cual el Hijo de Dios, en el tiempo, ya lo vimos, en el tiempo del Padre,
regresará a la tierra. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La segunda venida de Cristo se llama así porque Jesucristo regresa y pone los pies en el mismo monte donde en Hechos 1 los discípulos están viendo que Él se va. Sé que antes de esta segunda venida hemos hablado del rapto, 1 Tesalonicenses 4:13, pero esto no es considerado como la segunda venida porque en el rapto Jesucristo viene en las nubes y la iglesia en la tierra es arrebatada y los muertos en Cristo resucitan para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. La segunda venida sucede después de esos 7 años de tribulación, después de ese tiempo de juicio sobre la tierra, después de esos 7 años judíos de 360 días en los cuales Cristo regresará con gran poder al monte de los olivos. Esta es la revelación de Hechos 1, 10 y 11. Jesucristo, el Hijo de Dios, victorioso, resucitado, ascendido a los cielos, regresará nuevamente a la tierra. Esto confirma muchas profecías antitestamentarias. Los discípulos debían saber que la palabra es verdad. Esto es alentador para nosotros, ¿cierto? Jesucristo volverá. Jesucristo regresará en su gloria en la segunda venida. Él se fue en el monte Sión, Él regresará al monte Sión para establecer su reino milenial sobre la tierra. Hablemos un poco, unos minutos sobre eso. El reino milenial es una promesa de Dios hecha al pueblo de Israel. El reino milenial, reino de 1000 años sobre la tierra, será el cumplimiento del plan original de Dios Padre. Él creó a Adán y Eva con el propósito de que ellos gobernaran sobre la tierra con justicia y paz. Él creó a Adán y Eva con el propósito de que fueran representantes dignos del gobierno celestial, pero ahora en un gobierno terrenal. Pero Adán y Eva fallaron, cayeron en pecado. El plan cambió. Entonces Dios nuevamente enviará a su Hijo a la tierra para gobernar 1000 años sobre ella y cumplir el plan del Padre. Noten cómo Cristo en todos estos eventos que hemos estado estudiando siempre está apuntando a cumplir la voluntad de su Padre. Siempre está haciendo la voluntad de su Padre. Y por eso es que esta es parte de las doctrinas de la exaltación de Cristo. Porque el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Vayan conmigo a la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11, para que veamos cómo el Padre tiene una respuesta a esta acción de su Hijo de complacerle. Filipenses 2, versículos 9 al 11, donde nos dice lo siguiente: por lo cual, después de hablar de la muerte, la crucifixión y muerte de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Pueden notar aquí lo que sucede con el Padre y el Hijo? El Padre, en su complacencia, en su voluntad, envía al Hijo para cumplir un propósito. El Hijo, en su ministerio, apunta al Padre, hace la voluntad del Padre y exalta al Padre. Y en respuesta, el Padre exalta al Hijo. Ese es el actuar de nuestro Dios. Exaltas al Padre, el Padre te exalta. Sigues la voluntad del Padre, el Padre te glorifica. ¿Quién es hoy un cristiano? En estos términos, es la persona que, habiendo entendido el Evangelio de salvación,
ahora en su vida exalta al Padre obedeciendo su palabra. Un día Dios le exaltará a él, le glorificará. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que vive cada día con un propósito: exaltar la voluntad del Padre, esperando su propia exaltación en el tiempo de la glorificación. ¿Cierto? Y esto fue el propósito de Cristo también en su ascensión. Noten entonces en este versículo 11 que la revelación y con la confirmación de la revelación acerca de la segunda venida de Cristo es real. En este versículo 11, estos hombres, estos varones con vestiduras blancas, se ponen al lado de los discípulos y les dicen: así como lo habéis visto que Jesús se ha ido, así vendrá del cielo. La ascensión, entonces, en tercer lugar, cumplía con su plan mesiánico. La ascensión cumplía con su plan mesiánico. La ascensión continúa el plan de Cristo, el plan de manifestar un Mesías. La ascensión continúa el plan de Dios de mostrar a su Hijo en toda su gloria. ¿Por qué? Porque para que el Hijo venga en toda su gloria es necesario que el primero ascienda, ¿cierto? La ascensión entonces cumple el plan de Dios. Él vino la primera vez como siervo, Él vendrá la segunda vez como rey. Él vino la primera vez para ser humillado, Él vendrá la segunda vez para ser exaltado. Él vino la primera vez para hacerse como uno de nosotros. Él vendrá la segunda vez para hacernos como Él. Es maravilloso eso. Vean conmigo, por favor, en Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, cómo las promesas de la palabra son una realidad. Se cumplirán en su momento. Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, nos dice la palabra, en la visión de Juan acerca de los tiempos, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su regreso será inminente, su venida es segura. Él no tarda, Él se acerca pronto, Él lo ha prometido. En cualquier religión que ustedes piensen, sus representantes no regresarán. Buda murió, no regresará. Mahoma murió, no regresará. José Smith murió, no regresará. Ningún papa, ninguna virgen regresará como Cristo. Solamente Jesucristo será exaltado por el Padre en toda su gloria y vendrá con sus santos para establecer su reino sobre la tierra. Y nosotros esperamos ese reino. Israel espera ese reino. El reino milenial será el cumplimiento de la voluntad del Padre. Que en la tierra gobierne uno que siga su plan. Apocalipsis 19, un pasaje maravilloso. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Noten ahí cómo Dios nos sigue revelando en su palabra sus planes, sus propósitos. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Usted ya sabe quién es este, ¿verdad? Y los ejércitos
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora note en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Él? ¿Quién es? Jesucristo. Esta es la segunda venida revelada al apóstol Juan, que sucederá en el tiempo futuro. Jesucristo viviendo en toda su gloria, con sus ángeles, con sus ejércitos celestiales, con sus santos, con nosotros. Él vino como un pequeño bebé en la primera venida. Él vendrá como un gran conquistador en la segunda venida. Él vino como un siervo para servir. Él vendrá para establecer su reino en la segunda venida. Él vino para ser humillado, sacrificado, muerto y sepultado. Él vendrá para ser exaltado, entronado, obedecido y para establecer su reino terrenal. Él vendrá para ser en la tierra Rey de Reyes y Señor de Señores. La ascensión es parte del plan de nuestro Dios para que Él suba hasta lo más alto, y desde lo más alto todo ojo pueda verle y todos puedan saber que Él es ¿quién? El Señor. En Filipenses 2, el pasaje que vimos hace un momento, en Filipenses 2, versículo 9 y 10, en el versículo 9 dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y mire, nosotros hemos sido llamados para reconocer ese señorío. Nosotros hemos sido llamados para que día a día doblemos nuestra rodilla ante ese nombre que conocemos de nuestro Señor. Jesús es el Señor. El mundo no conoce hoy su gloria. El mundo no entiende cómo Él ha sido glorificado, pero nosotros lo hemos entendido, ¿cierto? Nosotros hemos comprendido que Él ha sido exaltado por el Padre y que ahora es Señor, particularmente de su iglesia. ¿Quién es nuestro Señor? Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y Él ha venido a nuestra vida para establecer su señorío temporalmente en nosotros. Él vendrá en toda su gloria para establecer su reino sobre la tierra. Pero mientras tanto, Él ha establecido su reino. ¿En dónde? Nuestros corazones. Él es nuestro Señor, porque todo aquel que confesare con su boca que Jesús es ¿qué? El Señor, será ¿qué? Salvo. Exactamente. Ser un cristiano hoy entonces es exaltar la persona, los atributos, exaltar el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En este pasaje de Apocalipsis, quiero que noten la imagen que tenemos ahí de nuestro Señor. En el versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe usted que estos vestidos de lino finísimo significan la santidad y la justicia que los santos recibiremos de manera plena en los cielos? ¿Sabes que en estos ejércitos celestiales estaremos tú y yo, si hemos creído en Cristo como nuestro Señor, y vendremos con Él para establecer el reino sobre la tierra? ¿Sabes que esta segunda venida no solamente significa el cumplimiento de las profecías para el pueblo de Israel, sino también significa el cumplimiento de la promesa dada a la iglesia de que reinaremos con Él para siempre? ¿Sabes tú que en este reino milenial vendremos y gobernaremos y disfrutaremos de este reino de justicia y paz, del cual saldrán todas estas bendiciones del trono de Cristo establecido en Sion?
en Jerusalén. Allá, en aquel tiempo, Jesucristo establecerá su reino y todos nosotros, como parte de su iglesia y con toda la iglesia de todos los tiempos, de todas las naciones y lenguas, gobernaremos con Él y disfrutaremos de ese reino y lo veremos a Él y voltearemos hacia Jerusalén y podremos ver ahí a nuestro Salvador gobernando y podremos en toda plenitud, en perfección y en santidad decir: Él, Jesucristo, es mi Señor. Amén. Esta es la tercera razón por la que el Señor debía ascender a los cielos. Cumplió sus promesas, cumplió con su ministerio sacerdotal y está cumpliendo con su plan mesiánico. ¿No es motivo para darle gloria a Dios? ¿No es motivo para agradecerle y para alabarlo todos los días de nuestra vida? Hagámoslo en oración en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu maravillosa palabra que nos revela tan glorioso final. Hoy estamos expectantes de que ese final venga pronto, que no será sino el comienzo de la gloria plena. Hoy estamos seguros que tus promesas son verdad, que a través de tu ascensión cumpliste esas promesas dadas a tus discípulos. Pero también, Señor, te agradecemos porque hoy eres nuestro sumo sacerdote en los cielos, porque intercedes por nosotros, porque en nuestra debilidad tú eres el fuerte, porque en nuestros pecados tú eres nuestro abogado. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Y hoy te reconocemos como Señor de nuestras vidas. Y Padre, hoy clamo a ti por si hay alguien aquí que ha vivido una vida cristiana sin que tú seas su Señor, sin que te haya reconocido como su Señor en su vida, en su corazón. Clamo a ti, Señor, por si hay alguien aquí que no habiendo reconocido tu muerte en la cruz, aún permanece en sus pecados. Si hay alguien aquí que profesando cristianismo ha tomado esto como una religión, sin considerar tu gloria, tu poder, tu grandeza. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te ha conocido, no te ha reconocido como su Señor y Salvador, que tengas misericordia y obres en su corazón y que tu evangelio venga a su vida para que reconozca tu gloria y tu poder, reconozca tu salvación a través de Cristo. Te damos gracias, nuestro Salvador, porque estás cumpliendo con tu plan mesiánico, porque anhelamos esa segunda venida, anhelamos que seas glorificado no solamente en el cielo, sino también en la tierra, que todas las naciones doblen su rodilla ante ti, que gobernemos contigo para deleitarnos en tu grandeza, para voltear a ver tu trono con nuestros ojos y gozarnos en tu plenitud. Hoy anhelamos, Señor, tu venida. Te alabamos porque tú eres el que ha hecho posible lo imposible para nosotros. Pero te alabamos también porque en aquel tiempo que no conocemos, vendrás en toda tu gloria con todos tus ángeles y tus santos, como Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria por siempre, y a ti sea la gloria en la iglesia, hoy y cada día, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios.